Súper. Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Jarpa, es psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana, diplomado en terapia conductual dialéctica, en manejo clínico de disfunciones sexuales y en psicología positiva. Miembro de la World Association for Sexual Health, fundador de la Academia de Psicología y Bienestar, posgrado en terapia sexual y de pareja, educador certificado por The Gottman Institute, trainer en terapia breve centrada en soluciones del Center for Solutions Focus Training Nueva York, además de ser director de los diplomados de sexología y sexología avanzada también aquí en ADIPA. Vamos a darle paso al profesor Rodrigo para que inicie con la clase de hoy. Profe, todo suyo. Súper, muchas gracias por la presentación. Buenas noches, ¿cómo están? Vi ahí en el chat, hay gente conectada desde México, Colombia, Venezuela, Chile, así que tenemos una mezcla interesante. Yo les pido, en la medida de lo posible, si pueden tener sus camaritas prendidas, se los agradezco muchísimo porque hablarle al vacío virtual es una experiencia bastante desoladora. Aparte que así yo puedo ir viendo un poco si es que se están quedando dormidas, dormidos, si se ríen con mis chistes, ver la cara de interés o de desinterés me van dando feedback. Muchas gracias. Ahí van prendiendo las cámaras, se los agradezco. Voy a compartir pantalla entonces. Y ajusto esto. Ahí se ve la primera diapo. Sí, el cuerpo en psicoterapia. Súper. Voy a mover esto y ahí. Ya. Buenísimo. Muy agradecido por la oportunidad de este seminario, por el interés, porque bueno, está asociado al curso Terapia Somática en la Práctica Clínica y que se han inscrito muchísimas personas, así que agradezco el interés. En lo personal me parece un tema muy relevante y aquí quizás tiene que ver también con un poco con mi historia y con donde yo he puesto gran parte del foco y gran parte de mi trabajo, que es en la terapia sexual y de pareja, pero sobre todo pensando en la terapia sexual, pensando en la terapia en general. Dejar el cuerpo fuera me parece una pérdida. En la terapia sexual, dejar el cuerpo fuera, quedan solamente con un trabajo más a nivel cognitivo, de reflexión, de reestructuración cognitiva, más en esa línea, también es una pérdida tremenda. Entonces, poder aprovechar estas instancias y sobre todo la relevancia que está también teniendo el trabajo con el cuerpo, que si bien es algo que, como vamos a ver un breve recorrido histórico, es algo que ya viene desde hace varios años, hoy día ha tenido cierto auge, revuelo quizás y muchísimo más interés. Entonces, creo que es una tremenda oportunidad, pero que es importante que la miremos con recelo, con una mirada crítica, con ir viendo qué es lo que realmente tiene evidencia, qué es lo que no, y sí teniendo la claridad de que no porque quizás no tengamos todavía la evidencia o que quizás no hayan estudios concluyentes, no quiere decir que el cuerpo no importe y que integrar el cuerpo en el trabajo psicoterapéutico no importe. Entonces, les voy a presentar una pequeña carta de navegación de algunos de los temas que vamos a ver hoy día. Vamos a comenzar
viendo qué es la terapia somática y por qué explotó su popularidad, algunas herramientas somáticas que se usan en clínica, vamos a revisar algunas en términos generales y si alcanzamos, voy a ir viendo ahí cómo vamos de tiempo, si es que podemos hacer alguna pequeña práctica y después para el final, qué es lo que dice realmente la evidencia. Para llegar a la definición y entender qué es esto de la terapia somática, creo que es importante conocer un poquito de dónde viene el concepto. Y si nos vamos muy atrás en el tiempo, ya en 1872, Darwin observaba que la expresión emocional en el cuerpo no era algo inocuo, porque él observó que los movimientos de expresión daban vivacidad y energía a las palabras. La represión de las señales externas suaviza la emoción. Así como podemos aumentar la expresión y la carga de la energía cuando estamos, por ejemplo, hablando dentro de otras conductas, también observó cómo la represión o el intento de suprimir o controlar las emociones, también eso tenía un efecto en la experiencia emocional. Entonces podríamos pensar que ahí ya aparecía una primera intuición científica, la vamos a poner entre comillas, de que suprimir lo corporal atenúa lo emocional. Después, el señor Sigmund Freud, en 1923, dice el yo deriva esencialmente de las sensaciones corporales. Hay distintas formas o frases que se le atribuyen a Freud que reflejan esta idea. Eh, Hay una cita que no sé qué tan textual será, que se le atribuye a Freud, que dice, el yo es ante todo un cuerpo. Miren qué potente. El yo es ante todo un cuerpo. Ahora, curiosamente, y yo creo que ahí también hay una influencia del contexto cultural, la terapia de Freud se centró en la palabra, en la cura a través de la palabra. Y, y si bien el cuerpo siempre estaba presente, el trabajo terapéutico tenía que ver más con lo que ocurría a través de la palabra. Después, Wilhelm Reich, en los años 30, habla de la armadura muscular. Y él plantea que la neurosis es un disturbio del equilibrio vegetativo y la motilidad natural, donde las emociones reprimidas se cristalizan en tensión muscular crónica. No sé si conocen el trabajo de Wilhelm Reich, es interesante, tiene algunas cosas que yo creo que darían un poco para quizás una serie de Netflix. Eh, Él también propone el concepto de orgón, que podría ser similar al concepto de libido, y una de sus publicaciones es la función del orgasmo, donde él plantea que el orgasmo justamente tiene la función de esa liberación de orgón o de energía, y que cuando no liberamos esa energía podemos llegar a síntomas o eventualmente a patología. Eh, si les da curiosidad, busquen los orgones, que son, él creó una cámara orgónica que acumulaba esta energía y que supuestamente podía curar enfermedades, incluso el cáncer. Eh, Lamentablemente no tuvo mucha evidencia que lo apoyara y ahí aparecen algunas teorías media conspirativas de que fue el gobierno el que impidió que siguiera avanzando en esos estudios, pero bueno, más allá de eso que puede quedar como anecdótico, es interesante, o a mí por lo menos me pareció cuando lo estudié en algún momento, eh, es entretenido, interesante, un poco la historia y algunos de los conceptos que plantea son bastante relevantes. A partir de algunos de los planteamientos de Wilhelm Reich, viene la ramificación post-reichiana, durante los años 50 hasta los años 80, muy fuerte durante los años 60-70, y desde ahí se desprenden
distintas líneas de trabajo. Ahí está Daniela con la manito levantada. Daniela, si es una pregunta puntual, porque si no me va a pasar que voy a empezar a responder las preguntas, me voy a empezar a entusiasmar y vamos a terminar a las 12 de la noche. Ah, desapareció Daniela. Eh, bueno, dentro de lo que se desprende de la ramificación post-reichiana, el análisis bioenergético de Lowen, la terapia Gestalt, PEARLS y la educación somática. Después vamos a ver un recuadro que lo resume. Ustedes van a tener esta presentación. Es para que conozcan un poquito las distintas líneas de trabajo. Mucho más adelante, en 1997, Peter Levine, Somatic Experiencing, observando patrones de regulación en animales salvajes y los traslada a protocolos clínicos en humanos, porque él veía que algunos animales, después de que tenían que escapar de un depredador, no tenían algo que podría ser similar al trauma. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en los animales? Había una descarga distinta en los animales que permitiría entonces no generar esta respuesta traumática. Muy injustamente y muy resumidamente parte de los planteamientos y luego que él empieza a trasladar a la terapia con humanos. Y después Bessel van der Kolk en 2014 con el libro El cuerpo lleva la cuenta, que masifica la idea fuera del círculo clínico especializado y lo convierte en un fenómeno editorial y de cultura popular. Hay muchas críticas a algunos de los planteamientos de van der Kolk que no creo que valga la pena ahora y nos iríamos quizás para otro lado, detenernos específicamente en las críticas. Lo que sí yo creo que podemos aprovechar la oportunidad de que, como les comentaba al principio, se abre nuevamente el interés y se masifica el interés del trabajo con el cuerpo. Hay una pequeña línea de tiempo también. Ah, perdón, y me salté a Pat Ogden, psicoterapia sensorio-motriz, integrando la teoría del apego, neurociencia y trabajo corporal en un modelo de fases. Pueden revisar, yo sé que en Avipa hay una masterclass de Peter Levine con Bessel van der Kolk y que justamente se enfoca en el trabajo terapéutico del trauma a través del cuerpo. ¿Qué corrientes agrupa el término terapia somática? Porque de alguna forma el término se ha transformado en un término paraguas, ¿ya? Que acumula distintos enfoques. Y yo hice esta división de familias, algunos ejemplos, enfoque principal y orientación. Entonces tenemos la familia de la educación somática, ahí están algunos de los ejemplos y algunos de los autores, y que se enfoca en educación de movimiento, postura, conciencia corporal general. Se entiende más que nada desde una orientación pedagógica, pero no necesariamente clínica. Después tenemos la psicoterapia corporal clásica, donde están los enfoques post-reichianos, donde entra la bioenergética, análisis bioenergético, vegetoterapia, tiene relación con análisis del carácter a través del cuerpo y modificación del carácter a través del trabajo corporal, trabaja con la tensión muscular crónica y con las descargas energéticas, orientación clínica, raíz psicodinámica y la terapia somática orientada al trauma, que sería la más relevante hoy, donde está Somatic Experiencing, la terapia sensorio-motriz, EMDR. Ahí esto de interwebs del EMDR se podría traducir como estimulación táctil o kinestésica bilateral, ¿ya? O el tapping. También sería una forma de conceptualizar esta estimulación táctil o kinestésica bilateral, ¿ya? Donde se trabaja a través de estimulación física, alternando
áreas de estimulación en el cuerpo cuando, por ejemplo, se está reemplazando el movimiento ocular. No sé si están familiarizados o no con EMDR, pero se utiliza la estimulación bilateral inicialmente, y por eso el EMDR, que es de Eye Movement Desensitization y Reprocessing, es movimientos oculares. Entonces se usa esta estimulación que va generando movimientos oculares, pero también se usa el tapping, toques en distintas partes del cuerpo, etcétera. Entonces ahí estaría la estimulación táctil. ¿Por qué la terapia puramente verbal a veces se queda corta? Ya, y aquí pues ya me adelanté un poquito. Eh, Hay una manito levantada. Isidora, Isidora, ¿puedes abrir el micrófono? Ay, es que no sabía cómo de sacarlo. Hola, sí, una duda, o sea, estoy familiarizada con el MDR y el tapping, pero más como el tapping lo conocía como más desde las redes sociales y el MDR más como universidad y estudios. ¿Cómo se relaciona el MDR con el tapping? es que a veces en EMDR se usa esta estimulación táctil que se podría conceptualizar como tapping. Pero es un muy buen punto, Isidora, porque ahí, de nuevo, es importante que tengamos ese ojo, porque hay muchas cosas que se han popularizado en las redes sociales y, claro, el tapping está muy de moda y es un poco, de repente se ven videos donde las personas empiezan a hacer esta estimulación bilateral con tapping, o sean golpecitos. Sería maravilloso que funcionara porque es relativamente simple, de bajo costo, pero es algo que lo plantean en un contexto indeterminado y no tiene evidencia de ser algo efectivo. Quizás a algunas personas les pueda generar cierto alivio, eh, puede eventualmente funcionar como una estrategia de distracción, pero si nosotros nos vamos a la base de qué es lo que funciona, el mecanismo que explica la efectividad de la EMDR es que es una técnica de exposición. Entonces, si usamos el tapping para distraernos, estaríamos haciendo lo contrario. ¿Ya? Pero a lo que voy respondiendo a tu pregunta, se puede utilizar el que podríamos decir tapping dentro de EMDR cuando no se utiliza esta estimulación de los movimientos oculares. Ya, quería preguntarle si pueden dejar en el chat, así rápida y brevemente, por qué a veces la terapia verbal o solo lo conversacional se queda corto. No sé si lo pueden comentar a través de sus propias experiencias o alguna idea de por qué a veces quizás sería tan importante invitar más al cuerpo, al espacio terapéutico. Estoy revisando en el chat si aparece algo. Eh, ya, pero me encanta el nivel de participación. El cuerpo muchas veces expresa más de lo que las palabras pueden revelar. Cheryl dice un rapport ineficiente, porque el cuerpo habla a través de su movimiento, porque la experiencia de lo que nos ocurre sucede primariamente en el cuerpo, porque a veces no es significativo para el paciente, no es significativo para el paciente. Yo creo que hay veces que los pacientes no pueden expresar verbalmente lo que sienten. Mira, acá hay un punto súper importante. Cuando Natalie dice, porque a veces no es significativo para el paciente, ¿y por qué digo que es importante? Porque es parte de
nuestro trabajo también ser nosotros flexibles. A ver, no me quiero ir por las ramas, pues soy experto para irme por las ramas, pero si nosotros pensamos, muchas de las, podemos ponerle patología, podemos quizás pensarlo como mucho del sufrimiento humano y de los dolores y de lo que padecemos, tiene en alguna medida que ver con cierta rigidez, ¿ya? Con rigidez en formas de pensar, de comportarnos, de vernos a nosotros mismos, de definirnos, de relacionarnos con las otras personas. Hay algo que se va enquistando, que se va rigidizando. Cuando se va rigidizando, vamos perdiendo libertad, vamos perdiendo posibilidades. Y muchas veces cuando perdemos libertad, lo pasamos mal, ¿ya? Por no decir que sufrimos, y sí, también sufrimos muchas veces. Entonces la terapia puede ser un espacio para promover la flexibilidad, para abrir más posibilidades, para aprender a mirar de una manera distinta, para aprender a experimentar, sentir, conectar con el placer de una manera diferente. Pero también es importante que nosotros tengamos esa capacidad de flexibilizar. Entonces, si a veces estamos interviniendo, por ejemplo, muy a nivel cognitivo, pero como dice Natalie, quizás no es significativo para ese paciente, no le hace sentido, o también, después como dice Ana, a veces los pacientes no pueden expresar verbalmente lo que sienten, es importante que nosotros flexibilicemos y que no sigamos insistiendo por el mismo camino. Y el cuerpo entonces puede ser otro camino. Por eso yo acá veo una posibilidad maravillosa que ojalá no desperdiciemos. Porque el trauma queda guardado en el cuerpo, en los patrones neuromusculares. Ya, ahí entramos en un área quizás un poco gris o polémica, que tiene que ver con los planteamientos de Van der Kolk, pero que al menos en términos de evidencia no es algo que, que esté sustentado. Y yo quiero pensar que él lo estaba planteando como, más bien como una metáfora, ¿ya? Pero un planteamiento de una metáfora clínica no quiere decir que existan esos concomitantes a nivel neurobiológico o neuromuscular. Lo físico influye gran parte en lo psicológico y lo psicológico influye gran parte en lo físico y lo físico en lo psicológico. Y porque al final nos cuesta, nos cuesta, aquí digo que nos cuesta con el lenguaje también, nos cuesta darnos cuenta que realmente somos un todo. Para ordenar la realidad necesitamos separar, armar categorías, y el lenguaje facilita justamente eso, pero somos un todo. Cuando la persona está desconectada de su cuerpo, porque hay que trabajar mucho en generar conciencia en el paciente y toma tiempo, sobre todo cuando ya llega con somatizaciones y el paciente quiere respuestas. Porque puede que al usuario le dé más un sentido de realidad a la terapia. Depende de lo que necesita el paciente y a veces quiere algo más concreto. Porque sin cuerpo no habría experiencia. Porque sin cuerpo no habría experiencia. Maravilloso. El cuerpo guarda emociones que en algunos casos no se pueden verbalizar, porque el cuerpo muchas veces termina comunicando, pero no hay espacio para tomarlo de vuelta como herramienta o como complemento. Súper. Ya. Me quedaría leyendo, pero no, si no, no vamos a avanzar. Están súper interesantes sus comentarios y sus aportes. Ya. Entonces, ¿por qué la terapia puramente verbal a veces se queda corta? Estas son algunas de las razones. En ningún caso pretendo ser exhaustivo, ¿ya? En primer lugar, porque el cerebro activado piensa peor, ¿ya? Con el sistema de amenaza encendido, las funciones prefrontales, insight, reflexión, regulación cognitiva, todo lo que tiene que ver más con lo cortical,
se ve comprometido. Entonces, pedirle, por ejemplo, a un paciente hiperactivado que reflexione sobre su trauma o comenzar a trabajar a un nivel cognitivo de reestructuración cognitiva, por ejemplo, puede fallar. Lo más probable es que falle porque el recurso que la terapia verbal necesita es justamente la corteza prefrontal disponible y es el que está menos disponible. La memoria traumática es en parte implícita, no declarativa. Esto podría ir en la línea de esta metáfora de Van der Kolk de que queda en el cuerpo. Y podemos entender que el trauma, por ejemplo, dentro de muchas otras experiencias, se codifica como sensación, como impulso motor y activación autonómica, no como una narrativa verbal. El paciente puede saber que está seguro y aún así sentir que no lo está. ¿Ya? Eso no quiere decir necesariamente, y para las personas que son fan de Van der Kolk, no estoy criticando toda su obra, pero no quiere decir que quede físicamente almacenado en el cuerpo. ¿Ya? Es, por ejemplo, lo que ocurre con el condicionamiento clásico. ¿Ya? A veces tenemos aprendizaje por asociación de estímulos y podemos tener una respuesta emocional frente a un estímulo que inicialmente era neutro, no sé si se acuerdan del perrito de Pavlov, y hay un aprendizaje ahí, ¿ya? Y hay una respuesta. Y a nivel cognitivo, por ejemplo, no sé, pensemos en una fobia. ¿Qué es lo que caracteriza a la fobia? Justamente un miedo intenso y muchas veces un miedo irracional. A una persona que le tiene fobia a andar en avión, nosotros podríamos pasarnos 15 años dándole todos los argumentos de que andar en avión es más seguro que salir caminando a la calle, la cantidad de accidentes, etcétera, pero ¿qué es lo más probable que obtengamos con eso? Pasarnos 15 años tratando de darle argumentos que no van a generar mayor cambio. Hay un techo terapéutico en un subgrupo de pacientes. Entonces, aquí la terapia verbal y pensando, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual centrada en trauma, el EMDR estándar, funciona y siguen siendo las opciones de primera línea, pero hay un subgrupo que llega a una meseta de síntomas residuales, síntomas como hiperalerta, desregulación emocional, disociación leve a moderada, donde agregar trabajo corporal muestra beneficio incremental en estudios controlados. Y acá dejé una notita que dice, esto no significa que hablar no sirve, significa que hablar y regular el cuerpo son complementarios, ¿ya? O sea, no es lo uno o lo otro. Y también es entender que tenemos más posibilidades, más caminos, más entradas. Y eso también nos permite flexibilizar y nosotros adaptarnos a las necesidades, al contexto, al ser humano con el que estamos trabajando. Algunas herramientas somáticas usadas en clínica. Y cuando yo estaba preparando ahora el seminario, claro, pasa esto que no sé si les ha tocado en otros o seminarios o formaciones que de repente uno se da cuenta de que muchos de los modelos terapéuticos hacen cosas muy parecidas, pero le cambian de nombre. Pero en el fondo uno dice, ah, pero si esto es lo mismo que, pero se llama una manera distinta. Y, y claro, y también me permitió darme cuenta que al menos desde la terapia sexual se trabaja hace mucho tiempo con el cuerpo, ¿ya? Eh, hay mucho foco también en lo cognitivo, pero el cuerpo ya entró hace tiempo. Y por eso yo creo que es importante quizás ir aprendiendo, por ejemplo, de la terapia sexual y ir de nuevo
trayendo cada vez más el cuerpo y el ser humano en su multidimensionalidad, no solo el cuerpo, las emociones, el contexto, lo espiritual. Lo espiritual también ha quedado históricamente muy ajeno a la terapia. Con lo espiritual no me refiero específicamente a adscribir una religión formal. Lo espiritual como el sentido, el propósito, la, la conexión con algo más grande que nosotros. Bueno, los dos principios que sostienen casi toda intervención somática, y esto que vamos a ver ahora, sobre todo desde el modelo de Peter Levine, la pendulación, que es la oscilación deliberada entre una sensación de malestar o de activación, eh, activación de valencia negativa, es decir, algo que genere un estado de malestar, y una sensación de comodidad, recurso o neutralidad. El mensaje implícito para el sistema nervioso es: la activación no es peligrosa, es temporal. Entonces la persona se expone, pero vuelve, y es como esta dialéctica de exponerse a eso que puede ser aversivo o esta sensación de malestar, y ir a la comodidad, recurso, neutralidad. Ejemplo de guión clínico: invitar a la persona a notar la tensión en el pecho y ahora nota tus pies en el suelo. Vamos y volvemos entre esas dos sensaciones. Si, por ejemplo, la persona nos manifiesta que está sintiendo una tensión en el pecho. Titulación: trabajar el material perturbador en dosis pequeñas y manejables en vez de exponerse de golpe. ¿Ya? Que en términos como de la terapia cognitivo-conductual o conductual sería la inundación, ¿ya? Que es de golpe exponerse al mayor nivel de malestar. Entonces permite que el sistema nervioso digiera la experiencia sin desbordarse. Sería parecido a una desensibilización sistemática. Vamos gradualmente aproximándonos a lo que genera malestar o displacer. Titulación y pendulación normalmente se usan juntas. Se toca el borde de la activación por segundos, por instante, y se vuelve a un lugar seguro y se repite. Grounding y orientación. Grounding, acá traducido como anclaje, que es la atención hacia adentro, ¿ya? En redes sociales también van a ver videos y que hay una mezcla de conceptos, ¿ya? A veces el grounding, eh, si ustedes buscan, puede ser que si googlean grounding, es muy probable que quizás vean a gente caminando con los pies descalzos en el pasto, ¿ya? Que también se conoce como earthing. Hay muchos nombres distintos, ¿ya? Ahora, en este contexto, el grounding sería la atención hacia adentro, que sería más interoceptivo, como por ejemplo el peso corporal, el contacto con la silla o de los pies en el suelo, el ritmo de la respiración, y la orientación o orienting en inglés, que sería la atención hacia afuera, que sería, por ejemplo, escanear la sala, nombrar colores que puedo ver, sonidos que puedo escuchar, objetos. ¿Y cuál sería como el común denominador? Que son experiencias que invitan al contacto con los sentidos y con el cuerpo. ¿Y dónde está el cuerpo? Acá aparece la frase quizás más cliché de la historia y de las redes sociales.
el cuerpo está aquí y ahora. El cuerpo es eso. El cuerpo siempre está aquí y ahora. Entonces, el común denominador es volver al cuerpo, volver a los sentidos. El cuerpo y los sentidos siempre están aquí y ahora. Nuestra mente se va a distintos lugares, unos más luminosos, otros más oscuros, al pasado, al futuro, a donde quiera ir. Pero el cuerpo está siempre aquí, ¿ya? Entonces, en general, estas son técnicas o experiencias que permiten restablecer la seguridad espaciotemporal. Muy en términos generales, no quiero que esto se lo tomen como una especie de manualización, pero el grounding se utiliza mucho para disociación leve a moderada, ¿ya? Para la desregulación emocional también, que ahí de nuevo vemos cómo desde distintos modelos, conceptualizaciones, se hacen cosas muy parecidas pero con nombres diferentes. En DBT, en la terapia conductual dialéctica, una de las herramientas de regulación emocional dentro de las habilidades que es observar, describir, participar. ¿Y qué es lo que observo? El cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? Una persona que está sintiendo angustia, ansiedad, rabia, puede etiquetar la emoción, pero la invitación es aterrizarlo al cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? Observo, describo y participo de la experiencia. Yo necesariamente para observar y describir qué es lo que estoy sintiendo en el cuerpo, tengo que ir a recursos más de la corteza. Pero lo interesante de esto es que no es evitando lo que estoy sintiendo. No es tratando de sacarlo, no es tratando de distraerme, es abrir el espacio a esa emoción, que es lo que estoy experimentando, y observarlo y describirlo en el cuerpo. ¿Ya? Y eso ayuda a regular. Regular sin evitar. Esa es la clave. Porque generalmente cuando evitamos, dependiendo de qué es lo que evitemos, pero muchas veces lo que evitamos termina reforzándose por refuerzo negativo y termina siendo pan para hoy, hambre para mañana. Técnica anclar el ancla. Dropping anchor. Es que esta es una traducción. De nuevo, acá vemos cómo desde distintos modelos, conceptualizaciones, hacen cosas muy parecidas. Este es un ejercicio que está basado en una técnica de Russ Harris, que no sé si lo conocen, es un autor con obras muy destacadas de ACT, de terapia de aceptación y compromiso, en un lenguaje muy cercano, muy simple, muy práctico, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos bien de tiempo. Quería invitarles a que hagamos esta práctica, es cortita, después ustedes van a tener la presentación, yo les voy a compartir, pues acá en las notas dejé un guión para ir guiando justamente la práctica, se los voy a compartir, pero eh, si lo podemos practicar, se los agradezco. Aparte que sabemos que la experiencia tiene más peso que quedarnos solo en las palabras. Y la experiencia, como dijo alguien por ahí, es en el cuerpo. Ya, entonces, vamos a ir haciendo el recorrido de la A, la C y la E. Y en el paso 1, yo les voy a pedir que admitan los pensamientos y
los sentimientos que están experimentando en este momento. Que reconozcan amablemente, con suavidad, lo que está pasando dentro tuyo en este momento. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los recuerdos, imágenes. Solo notar lo que pueda ir surgiendo sin pelear contra eso, sin tratar de evitarlo, simplemente observar. Y ahora te voy a pedir que vuelvas a tu cuerpo, que vuelvas a conectarte a tu cuerpo físico, y para eso puedes empujar los pies con firmeza contra el suelo, presionar la planta de los pies hacia abajo, sentir quizás cómo se tensionan los muslos y llevar entonces tus manos a tus muslos y presionar tus manos contra tus muslos. Puedes tirar los dedos de los pies, de las manos y después apretarlos y siente ese contacto entre tus manos, tus piernas, cuando aprietas, cuando sueltas, siente eso en el cuerpo. Ahora estira lentamente los brazos hacia los lados y rota los hombros hacia atrás y ahora hacia adelante. Puede ser que sientas tensión o que suenan, no sé qué es lo que suena, pero a mí algo me suena por ahí. Y ahora intenta bajar los hombros. Muchas veces andamos con los hombros un poquito más arriba de lo que necesitaríamos. Y ahora toma 3 respiraciones profundas, lentas, intencionales, conscientes, donde la expiración sea un poquito más larga que la inspiración. Solo 3 respiraciones profundas y conscientes. Ahora, si aparece algún pensamiento, alguna sensación, si te distrajiste mientras estabas haciendo esto, mientras estabas respirando, o estás pensando en algo que tienes que hacer después, o aparece algún juicio, nota eso que aparece y nota que hay un cuerpo alrededor de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas distracciones, de esos juicios, un cuerpo que puedes mover, que puedes controlar. Y ahora enfócate en lo que estás haciendo. Ahora ubícate en dónde estás, en este lugar, este día lunes 3 de agosto, siendo las 8:50 de la noche en Chile, y vuelve a traer tu atención a esto, a esta clase, a este espacio, y ya con los ojos abiertos y poniendo atención a este espacio físico, mira alrededor y nota 5 cosas que puedas ver.
Nota tres cosas que puedas escuchar, que puedas oír. Nota tres cosas que puedas sentir o tocar. Y nota que durante todo este experimento puede ser que hayan habido pensamientos, recuerdos, sentimientos, sensaciones, algunas agradables, otras quizás no tanto, y que al mismo tiempo siempre hubo un cuerpo que puedes mover y controlar, un cuerpo más grande que esos pensamientos, que esos sentimientos, que esas sensaciones físicas, un cuerpo que los contiene. Y ahora les dejo unas preguntas que se las comparto para que las reflexionen ustedes y también para tenerlo presente si quieren usar este ejercicio en su práctica. Pueden abrir el espacio de reflexión y preguntar qué pensamientos notaste durante el ejercicio, qué distracciones, qué sentiste, qué emociones estaban presentes y cómo te sientes ahora, después de haber hecho este tránsito, este proceso. A veces algo cambia. Puede ser que sea poco, pequeño, más o menos grande, pero muchas veces algo cambia cuando hacemos el ejercicio de tirar el ancla al cuerpo, al momento presente, a las sensaciones, a los sentidos. Y pensar también cómo te podría ayudar esta práctica en tu vida cotidiana. Quizás cuando estés muy en la mente, muy en una nube, muy en una tormenta, muy en un mar muy movido, ¿cómo te podría ayudar tirar esa ancla? ¿Qué dice realmente la evidencia? Acá hice un punteo muy resumido porque tampoco quería transformar esto en algo muy tedioso y poner todas las publicaciones y los estudios, etcétera. Se los puedo compartir, pero traté de resumirlo y hacerlo más amable, quizás. ¿Qué es lo que tiene respaldo razonable? La interocepción es un fenómeno real y medible. ¿Ya? Ahora, lo que no tiene tanta evidencia es que a través de aumentar la interocepción o que exista una causalidad entre aumentar la interocepción y resultados terapéuticos positivos. La psicoterapia corporal muestra efectos moderados, aunque con estudios muy heterogéneos. Hay distintos resultados y también la calidad de los estudios es bastante variable. Somatic Experiencing cuenta con resultados prometedores para trastorno de estrés postraumático, pero todavía con pocos estudios. Yoga y mindfulness poseen una investigación más amplia, aunque no siempre se consideran terapias somáticas, pero ahí hay bastante evidencia. No para todas, como todo, no para todas las personas, en todos los contextos, etcétera, pero hay evidencia bastante sólida. Y yoga al menos es trabajo con el cuerpo. Es curioso que mindfulness a veces, claro, como que entre un poco en este cuestionamiento de si es trabajar con el cuerpo o no, y es trabajar con el cuerpo o no. ¿Dónde marcamos ese límite? Es un poco lo que yo les decía, que de repente, claro, por esta necesidad de
ordenar la existencia, la realidad, empezamos a poner límites que quizás nos complican un poco. Que una técnica funcione no confirma toda la teoría que la acompaña. Por ejemplo, EMDR, sabemos que funciona. Ahora, la teoría que había a la base era que eh, las experiencias traumáticas lo voy a hacer de forma súper resumida y simplificando, pero era que la experiencia traumática quedaba alojada en los dos hemisferios de manera distinta, ¿ya? Que había como una escisión y que habían partes de la experiencia que quedan en un hemisferio y otras en otro. Entonces que a través de esta estimulación bilateral o a través del movimiento ocular, se generaba una integración de los dos hemisferios cerebrales y, por ejemplo, donde había déficit de recursos, se integraba con el hemisferio del cerebro donde estaban esos recursos necesarios para poder liberar el trauma o procesarlo de mejor manera. Suena súper interesante, pero no existe evidencia de eso en lo absoluto, ¿ya? Lo que sí ahora tiene más sustento de que en el fondo EMDR es una técnica de exposición. Pero esto que se integren los dos hemisferios cerebrales y toda esa teoría, no hay evidencia de que el trauma quede literalmente almacenado en músculos u órganos. Tampoco se ha demostrado que las terapias somáticas tengan un acceso exclusivo al trauma de una manera distinta o especial, ¿ya? Porque ahí también corremos el riesgo de pensar que, bueno, si las terapias somáticas tienen esta como posibilidad o camino o acceso exclusivo, bueno, entonces sería la forma exclusiva de trabajar el trauma. Y sabemos que no es así. No estaríamos rigidizando nosotros. Las herramientas somáticas pueden complementar la psicoterapia totalmente. Se puede trabajar con el cuerpo sin asumir que el trauma está atrapado en él. Y lo que les decía al principio, eh, que no exista evidencia y quizás se dieron cuenta de que yo soy bastante amigo de la evidencia, pero que no exista evidencia concluyente no quiere decir que algo no sea importante y que no tengamos que seguir avanzando en quizás ir generando esa evidencia. No porque todavía no exista evidencia. Y eso es un poco la gracia de la ciencia, que es un proceso vivo, que se va armando, que es dinámico, que se va autogenerando. Entonces, espero que veamos esto como una posibilidad, ir integrando cada vez más el trabajo con el cuerpo, sobre todo para las personas que no lo hacen. De nuevo, creo que hay aspectos culturales desde cómo se fue iniciando la terapia, incluso si nos vamos más atrás, en Grecia, eran los diálogos socráticos, era todo a través del debate, de la palabra. Y, y después quizás más en el contexto judeo-cristiano y el cuerpo asociado como algo tan que había casi que temer y controlar y castigar, asociado a la culpa, al pecado, como que el cuerpo había que dejarlo fuera. Y el cuerpo es, es como la sexualidad, como tratar de dejar fuera la sexualidad de un proceso de terapia. Es algo que, por lo que yo he tratado de, eh, no sé, luchar, de que nos demos cuenta de que no la podemos dejar fuera y el cuerpo tampoco. ¿Qué tanto intervenimos? ¿Qué tanto tomamos ese camino o no?
eso es otra cosa, pero el cuerpo está siempre ahí, la sexualidad está siempre ahí, la espiritualidad está siempre ahí, las cogniciones, los pensamientos, las ideas, las creencias están siempre ahí, las emociones, los sentimientos, está siempre ahí, siempre está todo ahí. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo. Espero que nos veamos en el curso, si quieren profundizar. En el curso vamos a ver más formas de intervención, vamos también a analizar y ir teniendo esta mirada de la evidencia. Y las primeras 4 horas las hago yo y las segundas 4 las hace Vana Lombardo. Yo voy a integrar algunas intervenciones que quizás no entran como dentro de este paraguas contemporáneo de la terapia somática, pero que son trabajo con el cuerpo igual, ¿ya? Eh, Algo de focalización sensorial, que para las personas que no lo conocen es una de las herramientas o intervenciones icónicas de la terapia sexual, que es trabajo con el cuerpo. La focalización sensorial es trabajo con la piel, con el tacto, que es más cuerpo que eso. Bueno, y en terapia sexual hay muchas otras intervenciones y bueno, hay algunas otras que también a mí en lo personal me han servido en mi autocuidado, así que también voy a abrir espacio para compartir un poquito de eso. Son las 9:02. Tenemos algunos minutitos por si quieren hacer alguna pregunta, comentario, y acuérdense de quedarse de todas maneras porque está el sorteo para el curso. Como comentó el profe, vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguien quiere levantar la manito para hacer una pregunta, se le otorgará el permiso de abrir el micrófono. Muy bien, vamos con Marcela. Marcela, ¿puedes por favor abrir tu micrófono? Bueno, vamos a verlo por este lado rapidito. Ah, Aló, hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el seminario, muy nutritivo, muy interesante. Quería hacer la siguiente pregunta. Bueno, yo soy instructora de yoga desde hace más o menos 10 años y digamos que he apoyado a niños con alguna condición, en particular con autismo. Em, Me parece súper importante lo que dices del cuerpo, porque digamos que como instructora de yoga y también como meditadora vipassana, por lo menos en la técnica vipassana, que es digamos que la técnica inicial donde Buda nos explican que Buda se iluminó a través de esa técnica, explican que todo lo que nosotros estamos percibiendo constantemente pasa primero a través de los sentidos, o sea, todo es una sensación. Y a partir de percibir esas sensaciones es que nosotros vamos creando conceptos, vamos creando, sí, complementos y así. Entonces quería preguntarte lo siguiente, en relación al cuerpo, ¿qué es lo que consideras en el trabajo con el cuerpo? ¿Qué es lo que consideras más importante para sensibilizarlo y para que sea como que desde la práctica, ¿sí? Desde la práctica por lo menos educativa, de apoyo psicopedagógico, sea algo que se pueda implementar hacia todos? No sé si fue clara Mm. como mi pregunta. Sí, bueno, primero está súper interesante lo que planteas y claro, ahí quizás nos podríamos meter un poco en la meditación vipassana y es que no me quiero ir por las ramas, pero es que es súper interesante porque a través por ejemplo, las prácticas de meditación, vipassana o zazen, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo y qué es lo que pasa en el cuerpo con el dolor? ¿Y qué es lo que hacemos con ese dolor? Y cómo a partir del dolor podemos generar el sufrimiento y cómo en ese experimento, que es como verlo en un laboratorio personal, podemos empezar a llevarlo a otros ámbitos de la vida y ver cómo nos relacionamos con el dolor
y el malestar más allá de estar sentado por varias horas intentando que no te duela hasta el perineo. Eh, pero bueno, ahí me iría por otro lado. Ahora, para responder a tu pregunta, quizás para aclarar cuando tú hablas de sensibilizar el cuerpo. ¿Quién había hecho la pregunta? ¿Marcela? Marcela, ya le voy a abrir otra vez el micro. Marcela, pues, Ay, sí, listo. es que no alcanzaba. Sí, o sea, bueno, lo que pasa es que, porque uso la palabra sensibilizar, sí, o sea, es muy válido lo que estás apuntando. Lo digo porque cuando, digamos que hablando solamente de Vipassana, aunque en yoga también se usa, pero en Vipassana uno va reduciendo la tensión, va focalizando más la atención, ¿cierto? Entonces, eh, hay partes que pareciera que no somos sensibles dentro de esa técnica, ¿no? Entonces uno a veces no es sensible o no es consciente, más bien podría ser la palabra consciente, de cómo ingresa el aire a través de las fosas nasales y cómo hay como un toque, como lo que tú estabas hablando ahorita de que en la piel hay unos receptores, ¿no? Y allí, en esa parte de ahí, uno puede sentir el aire si uno focaliza la atención. Entonces, digamos que el cuerpo nos avisa todo el tiempo, nos da mucha información constantemente. Esa es, digamos que la base de la técnica. Constantemente el cuerpo nos brinda información de displacer, placer, incomodidad, comodidad, etc. Entonces, la pregunta era como, ¿cómo sensibilizarnos o desde la psicoterapia o intentando unirlo a la psicopedagogía? ¿Cómo ser más conscientes de ese manejo del cuerpo, de ese, del cuerpo como una forma de conocimiento, de conocernos, ¿sí? Sin juzgarlo, sin culpabilizarlo, sin llenarnos de conceptos, sino como lo que tú estabas planteando, si yo te entendí bien. Sí, mira, para no caer en pretender darte una respuesta única, eh, pero quizás un poco a través de la práctica misma, de la experiencia. Ahora, eh, ¿cómo, qué tipo de sensaciones, a través de qué sentido? Porque como decías tú, claro, los sentidos y todo pasa a través de los sentidos. Eh, Ahí yo creo que sí es importante tener una mirada más flexible, entendiendo que hay personas para las que, si lo pensamos, por ejemplo, en relación a malestar, y es algo que se ve con la... No me quiero ir- ya, voy a tratar de hacerlo muy resumido, pero es algo que se ve cuando uno trabaja focalización sensorial en la terapia sexual, que la invitación es estar presente en el cuerpo y en la piel, en el tacto, ¿ya? Es el sentido al que se busca darle la mayor preponderancia a la piel y al tacto, ¿ya? Hay personas para las que resulta muy ansiógeno, que le genera un nivel de malestar importante tener experiencia a través del tacto o experiencia a través del tacto en partes específicas del cuerpo. Entonces, ahí podemos ir viendo una forma distinta quizás de entrar al contacto con el cuerpo, ¿ya? O por partes que resulten menos ansiógenas, ir haciendo esta especie como de aproximación gradual. Entonces, a lo que voy es tener esa mirada flexible, más que pretender de sensibilizar desde un sentido en específico, ir adaptando cómo entramos en función de la persona, de sus necesidades, pero en términos generales es a través de la experiencia. Y, y creo que el yoga, el juego, cuando nosotros jugamos, que es algo que hemos perdido, los adultos muchas veces estamos muy desconectados del juego, juego que implique movimiento o juego que implique
no sé, estar tirado en el suelo dibujando, a eso me refiero, ese tipo de juego. eh, Naturalmente es una invitación también a estar más en el cuerpo, estar más en los sentidos. Y para algunas personas puede ser una forma quizás más accesible de entrar el juego. Profe, Carolina, sí, re- respondemos esta última manito y con esta cerramos con Carolina. Porfis, la pregunta un poquito breve para cumplir con los plazos de ronda de preguntas. Puedes abrir el micrófono, porfis. Hola, buenas tardes. Algo súper preciso, profesor, que lo planteé en el chat. ¿Cómo se trabaja este tipo de terapia si es que se puede hacer cuando el trauma está asociado a un abuso? ¿Se puede? a ver, no sé si parto. No, hagámoslo distinto, Carolina. Esto es la típica del psicólogo que no responde y empieza con preguntas. Pero, ¿qué te hace pensar que no se podría? La incomodidad, volver al trauma, que las sensaciones no placenteras le impidan avanzar en la terapia. Soy estudiante aún, por eso lo pregunto. Es para Ya, complemento. pero está súper buena la pregunta y qué bueno también que siendo estudiante estés acá un día lunes a las 9 de la noche. Porque yo cuando era estudiante mm, no estaba. No sé si habría estado acá, ¿ya? Así que ahí se ve tu compromiso. Eh, Respondiendo muy en simple, sí, totalmente posible de trabajar trauma relacionado con abuso. Y voy a simplificar de nuevo, ¿ya? Porque no puedo profundizar tanto, pero eh, eso mismo que tú decías, la dificultad de recordar el trauma, de exponerse a sensaciones o experiencias que sean aversivas, desagradables, etcétera, eso es parte del trabajo con el trauma. Y parte del trabajo con el trauma es justamente experimentarlo en el cuerpo. Es muy difícil poder llegar a esa exposición solamente a través de lo cognitivo. Se puede, obviamente, a través de rememorar, recordar imágenes, etcétera, pero dejar fuera qué es lo. Porque podemos entrar desde lo cognitivo, ¿ya? Pero dejar fuera todo lo que la persona está experimentando en el cuerpo, también ahí sería como que nosotros estamos evitando algo y justamente la invitación es a exponerse o a no evitar. Entonces, hay que tomar la experiencia completa y la experiencia completa está en el cuerpo también. Bueno, Carolina, esperamos que con eso haber respondido tu pregunta. Sí, bueno, súper bien. Bueno, chicos, yo sé que algunos de ustedes quedaron con preguntas, pero vamos a responderla en el programa, ¿sí? Entonces, los animamos a que se animen a inscribirse al programa que se va a dictar, que se va a dictar el día, ya les digo, 11 de agosto. Anímense, la clase es online, quedará grabada por si de repente alguno de ustedes no puede asistir a la clase. Y bueno, anímense y inscríbanse, está la inscripción en nuestra plataforma Adipa. Los invitamos. Profe, diga, invítelos también, déjelos invitados. Después de esa invitación, ya no, me quedé sin palabras. Sí, no, me sumo a lo que estabas comentando tú, la invitación hecha. En el curso también compartimos mucho material bibliográfico. Esta presentación de todas formas la van a tener, pero ahí hay mucho más. Y, y bueno, está la invitación al curso, también está esa clase magistral
Mientras hacen el sorteo voy a buscar el link, a ver si lo encuentro, que es la clase de Peter Levine con Van der Kolk, se los voy a dejar en el chat. ¿Ya? Y si no nos vemos, es la próxima semana y la subsiguiente. ¿Ya? Y Vale, profe. muchas gracias por el interés, la participación, todos los comentarios. Muy, muy agradecido. Vale, profe, muchas gracias también por su tiempo y por estar con nosotros acá en Adipa, por tomarse un Y pedacito de esta noche para estar acá con nosotros un lunes. Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar ya la exposición y vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación.